nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió. Mi pecado lavó. Siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser Hola como hermano tú Veranito, es buenas mi tardes. Hola Marina, deseo. hola Elsa, hola Vale, Eres mi Jera. único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Estamos aquí, buenas tardes. Vamos a esperarnos unos instantes nada más para que los demás se añadan mientras escuchamos una alabanza. En mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Pues muy bien hermanos, buenas tardes a todos. Bienvenidos todos los que ya están conectados. Lucy, buenas tardes, bienvenida, qué gusto que estés conectada. Felipe, buenas tardes también. Elsa y pues los demás hermanos, Marianito, Vale, que ya vi por ahí que están conectados. Es un gusto hermanos que estemos reunidos en este día miércoles, que es el día de oración. Normalmente como iglesia pues tenemos nuestra reunión de oración, y hoy pues vamos a aprovechar también, hay varias peticiones de oración, pero antes de la oración vamos a tener la lectura, la explicación, el devocional, y posteriormente vamos a estar orando por las peticiones. Lupe, buenas tardes, bienvenida Lupe. No sé quién más andará por ahí, manden saludos. Arturo también, buenas tardes. Estamos esperando a los demás hermanos que se han de conectar, nada más unos pequeños segundos hermanos, y mientras tanto nos preparamos con nuestra Biblia. Si son tan amables por favor y tienen a su alcance una Biblia, les invito a que puedan buscar las escrituras, la Biblia, y la tengamos lista para poder leerla y poder bendecirnos a través de la lectura de las escrituras, por favor. Entonces ya estamos prácticamente pues listos para leer nuestra porción de esta tarde. Tere, buenas tardes Tere, buenas tardes, bienvenida. Estamos ya prácticamente a unos instantes. ¿Cómo les fue el día? ¿Cómo ha estado el día? Estamos ya a mitad de semana.
pues damos gracias a Dios por la vida. Yo espero, hermanos, realmente en la misericordia del Señor que podamos estar bien dentro de la voluntad del Señor, que no nos permita enfermarnos y aún si pues llegara a ocurrir que nos contagiemos, debemos de tener la confianza en el Señor. Dios es bueno, Dios es grande. Ahorita estamos orando por Oliver, el esposo de Rosy, que se lastimó, me parece, por ahí la espalda, la cintura. Gracias a Dios que pues nada más es un rato de hospital y ya salió, entonces damos gracias a Dios por eso. También pidamos oración por las demás peticiones que Marianito también ha estado mandando. Estamos listos. Leti, Tadeo, Don Felipe, saludos. Jorge, Eulalio, saludos también. Pues ya estamos listos, hermanos. Vamos a prepararnos, vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente para recibir la lectura de la palabra de nuestro Dios. Agradezco, hermanos, y pues reconozco también que pueden disponer de este tiempo. A veces no es tan sencillo disponer y tener la oportunidad de a apartar media hora, 40 minutos para conectarnos, pero en este tiempo, en esta situación en la que estamos viviendo, que es una situación que pues, no está bajo nuestro control, ni siquiera habíamos considerado que iba a ser así este asunto, pero en medio de eso, pues tenemos todavía la oportunidad de ir a las Escrituras y rogar al Señor su bendición. Entonces vamos a comenzar. Espero que sus familias estén bien, que tuvieron un buen día de actividades, de trabajo, de compromisos, y aquellos que están en casa, pues también esperemos que así sea. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos, por favor. Señor, queremos darte gracias, nuestro Padre Celestial, en esta noche. Queremos pedirte tu bendición para este tiempo de lectura. Oramos que tu palabra pueda animar nuestro espíritu, pueda enseñarnos, pueda corregirnos, pueda instruirnos. De tal manera, Señor, que cada uno de nosotros pueda seguir madurando y seguir creciendo en gracia y en conocimiento de las Escrituras. Señor, gracias por mis hermanos que ya están reunidos en sus casas. Estamos al pendiente de este devocional. Gracias por eso, Señor. Por aquellos que aún están en las actividades cotidianas, en alguna otra responsabilidad, pedimos, Señor, que les bendigas. A aquellos que están enfermos, que están pasando por alguna situación grave, también, Señor, pedimos que tú seas con ellos. Gracias. En este tiempo rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya se están añadiendo los demás. Carmen Oliva, saludos. Daf, Coronel, Mike, Coronel, Rosalía también, Jesse, y yo creo que pasaron varios más que no me di cuenta. Y hay varios por ahí conectados que no los he mencionado, hermanos. Perdón, que no me alcanza el tiempo y a veces no veo quiénes son los que se están conectando. Pero bueno, tenemos la oportunidad de pasar unos minutos en la palabra de nuestro Dios. Y entonces les invito a tener sus Biblias listas en Mateo. Seguimos en Mateo. Nuestra lectura está en el capítulo 6. Y en estos días, hermanos, que iniciamos semana, básicamente estamos en un tema. Estamos en el tema del dinero, en el tema de los tesoros, de los bienes materiales. Ustedes recordarán que hemos estado hablando desde el lunes, el martes, hoy miércoles. Estamos prácticamente llegando a la conclusión de ese tema. Hay que poner mucha atención porque la conclusión, la aplicación está interesante para esta tarde. Les invito entonces, si tienen sus Biblias, listos, estamos. Vamos a leer, por favor. Hoy tenemos varios versículos que leer, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Dice Mateo 6, versículo 25. Espero que todos me sigan. Por tanto os digo, dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Particularmente, hermanos, es una de las porciones de las escrituras que más me gustan. No sé a ti, cuando tú pasas por este versículo, un versículo sumamente conocido que es Mateo capítulo 6 y versículo 33. Es un versículo que citamos muchos y muchas veces para hablar sobre la confianza y hablar de buscar el reino de Dios y tener la seguridad de que el Señor es el que suple nuestras necesidades. Como les había comentado, hermanos, desde los días anteriores, es un tema que viene hilado en el tema del dinero y en el tema de los bienes materiales. El escritor que recoge toda esta porción que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte a los judíos, estaba animando a todos los discípulos, a los seguidores del Señor Jesucristo, a no poner la mira en los bienes materiales, en las riquezas. Antes bien, deberíamos, dijo el Señor Jesucristo enseñando, hacer tesoros en el cielo, en donde la polilla y el orín no corrompen, y donde los ladrones no minan, no hurtan. Se habló también de la lámpara del cuerpo, hablamos de la avaricia. Ahora, ayer justamente hablábamos acerca de que no se podía servir a dos señores porque se queda mal con uno o se acepta a otro. Básicamente hoy es la conclusión del tema. Esos versículos que vemos aquí son la conclusión del tema de las riquezas. La idea es que los creyentes, los hijos del reino, podamos tener a Dios como nuestro Señor, como nuestro amo, y no a las riquezas como amo. Decíamos ayer que las riquezas son tiranas. Hay una gran tiranía en los bienes materiales, contrario a quien es Dios. Dios como amo es benigno, opuesto a las riquezas. Si un creyente tiene a Dios como amo, se va a demostrar en su vida. De ahí que la conclusión dice el Señor Jesucristo, por tanto os digo, nuestra Reina Valera, nuestra traducción Reina Valera, dice, por tanto os digo. Siempre que encontramos en nuestra Biblia una frase, por tanto, está hablando acerca de una conclusión en respuesta a. Concluyendo, entonces, en razón de lo que ha enseñado el escritor en los versículos anteriores, ahora está listo para lanzar una exhortación. Y dice, no os afanéis. Quizá tú tengas otra versión. No sé si tienes por ahí alguna otra versión que no sea la Reina Valera. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Quizá debe tener una frase más contemporánea en el versículo 25, cuando dice, por tanto os digo, no os afanéis. En otras traducciones deben decir, no se preocupen.
¿no? Pero la idea es esa, hermanos. No os afanéis, no se preocupen, no estén ansiosos. Dice, no os afanéis por vuestra vida. La frase es no afanarse. Si una persona está ocupada en los asuntos de Dios, si una persona está siguiendo a Dios como Señor, la pregunta es, ¿cómo podrá afanarse? ¿Cómo podrá afanarse por las necesidades ordinarias de su vida, tales como el alimento, el vestido y el abrigo? Si pusiéramos en práctica las enseñanzas anteriores, los versículos anteriores a estos, podríamos entonces, hermanos, encontrar la razón para no afanarnos. Un creyente que está siguiendo el reino de Dios, un creyente que tiene a Dios como amo, como padre, un creyente, un hijo del reino que desplaza a las riquezas y en el centro de su vida pone a Dios, la pregunta es, ¿cómo podrá afanarse por las necesidades ordinarias de la vida, tales como alimento, como vestido y abrigo? Sería muy difícil que un creyente que tiene su confianza en el Señor termine afanándose por las cosas materiales. Los fariseos en aquel tiempo se afanaban y se preocupaban tanto por las riquezas. Los fariseos definitivamente no podían vivir por fe y confiados en la provisión de Dios, porque ellos estaban detrás de los bienes materiales y estaban perdidos tras la avaricia para acumular riquezas, pensando que las riquezas eran un símbolo de la bendición de Dios. La premisa del Señor Jesucristo, de la razón por la cual no hay que afanarse, dice, no hay que afanarse por lo que hay de comer, beber o vestir. Y la pregunta es, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La premisa importante del por qué no debemos afanarnos, según el Señor Jesucristo enseñando, es porque la vida es más importante que las cosas materiales. Dicho en otro versículo, el Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida es más importante que los bienes materiales. La vida es más importante que los bienes materiales. ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer, lo que has de beber o el abrigo? Dice la Escritura. Pero hay que entender, hermanos, que tampoco la Biblia está permitiendo una actitud de flojera, porque más tarde el apóstol Pablo enseña que si alguien no trabaja, que tampoco coma. No está hablando la Biblia acerca de cruzar los brazos y sentarse y esperar que caiga del cielo la provisión. Más bien es un ejercicio de confianza y de fe en que Dios ha de proveer lo que se necesita, porque la vida es más importante que los bienes materiales. Para ilustrar esta verdad, el Señor Jesucristo va a usar de ejemplo dos ilustraciones muy cotidianas, muy conocidas por todos. ¿Quién no ha visto una ave en el campo, una ave en el cielo, un ave volando? ¿No? La ilustración que el Señor va a tomar entonces es para animarnos en nuestra confianza y animarnos también en esta búsqueda del Señor y en esta lucha para no afanarnos y no preocuparnos y no estar ansiosos por las cosas que hacen falta, por la comida, por el trabajo, por lo que hay que vestir, por el abrigo y por todo lo que se requiere, hermanos. Dice, mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo. El creyente necesita levantar sus ojos a lo alto para mirar las aves del cielo. Y dice allí, estas aves no siembran ni ciegan
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Imagínense, si Dios entonces alimenta las aves del cielo, si Dios suple las necesidades de estas aves tan pequeñas, tan chiquitas, dice al final la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Valemos más que un ave? ¿El valor nuestro es mucho más que un ave? Definitivamente que sí, hermanos, porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Desde el libro del Génesis lo vemos. Si tú te comparas con un ave, el ser humano es un especial tesoro de Dios y Dios ha prometido también no desampararte. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo sé que ese es un tema que es bastante complicado cuando hablamos de no afanarnos, de no preocuparnos, pero ¿quién puede? Me parece, hermanos, que hay una preocupación sana, si se podría decir así. Hay una preocupación natural, hay una preocupación humana, pero también hay una sobrepreocupación de la cual el Señor nos anima a no estar ansiosos y preocupados por eso. Porque por más que nos preocupemos, no podemos arreglar las cosas. Al contrario, nos podemos volver más torpes. Nuestra mente puede nublarse cuando hay mucha preocupación, una excesiva preocupación. Pueden venir enfermedades también, dolores de cabeza, problemas en el estómago, taquicardias incluso por el tema de la preocupación. Necesitamos aprender a confiar en el Señor y me parece que el tema importante en esto, hermanos, si lo podríamos resumir en una frase, es confianza. Es confianza. Uno de los graves problemas es que no le confiamos a Dios. No creemos en el Dios que tenemos. A pesar de que muchas veces nosotros mismos podemos decir que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es creador, que Dios es sustentador del universo, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios... Y podríamos citar todos los atributos que Dios tiene, que tienen que ver con su grandeza, su poder. Pero en los momentos en los que necesitamos aplicar eso, realmente me parece que ahí es donde nos hace falta la confianza. Aterrizar lo que sabemos de Dios a la vida práctica, llevarlo a la vida diaria. Y no lo esculpo porque me pasa a mí mismo. Cuando estamos con problemas, con situaciones grandes que no están bajo nuestro control, sin duda que nos preocupa, sin duda que nos quita el sueño, sin duda que nos causan una serie de circunstancias, todos esos temas y esas preocupaciones. Pero la exhortación de la Escritura dice, no os afanéis por esas cosas. Considera en primer lugar las aves, hablando de los animales. Me parece que pueden haber aves grandes, pero también dentro de los animales, las aves son los más pequeños. Hablando de esos animalitos, quizás pueden haber otros insectos y otros animales más pequeños, ¿no? Pero la idea es que el ave es un animal muy pequeño y aún así Dios tiene cuidado de ellas. El otro ejemplo que debemos de considerar para animar nuestra vida y para obtener confianza es, dice el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y ahí nos anima a considerar los lirios del campo. Cuando está hablando de considerar es poner atención, mira a los lirios del campo. Estas plantas que florecen de manera hermosa en el campo. Dice cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Nos remonta el escritor a Salomón, el hombre más rico en el Antiguo Testamento. Un hombre lleno de riquezas, de gloria, y dice el Señor Jesucristo, ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Podemos salir al campo y podemos ver las flores y podemos ver los árboles tan hermosos,
¿Qué hacen estos árboles para estar así? ¿Qué hacen estas plantas para tener esa hermosura? Pues nada, no trabajan, no hilan, no recogen en graneros. Simplemente están confiados en la provisión del Creador. Y eso es importante. Lo que debemos tomar en cuenta es que Dios ha integrado en su creación los medios. Dios ha integrado en su creación los medios necesarios para sustentar todas las cosas. Debemos de aprender a tener confianza en el Dios que tenemos. Los creyentes valen mucho más que las aves y los creyentes valen mucho más que los lirios del campo. La pregunta está en el aire. ¿De qué sirve el afán? ¿De qué sirve afanarse? ¿Te ha funcionado a ti afanarte? ¿Te ha funcionado a ti preocuparte? No sé si es difícil interactuar y escribir algunas respuestas, pero ¿te ayuda de algo la preocupación, el afán, el estrés producido por todo esto? Y si la hierba del campo que dice aquí la escritura, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí, hermanos, me parece que el regaño es hacia los discípulos, hombres de poca fe, y a todos aquellos que decimos ser creyentes en Jesucristo, pero que muchas veces dudamos del Dios que tenemos. Si Dios hace eso con las aves y con las plantas, ¿qué no crees que podrá hacer contigo? De ahí que viene, sí, dice Orte, que la preocupación solamente nos enferma, no ayuda de nada, nos enferma. Y como yo decía anteriormente, hermanos, es posible también que nos nubla la visión, la vista, la percepción espiritual. Nos perdemos cuando estamos muy preocupados, ansiosos y todo. Tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones que no son congruentes, que no son pensadas, y entonces pues nos causa mucho más problema. No tengo una fórmula para decirte A más B y entonces ya estarás libre de preocupación. No lo hay. Pero es un tema en donde debemos aprender a ejercitar nuestra confianza en el Señor. El ánimo, la exhortación es a no a igualarnos o parecernos a los gentiles, lo que dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es interesante, hermanos, cuando dice porque los gentiles buscan todas estas cosas. Déjame decirte que cuando Jesucristo está diciendo esto a los judíos, imagínate, los judíos es el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que confía o supuestamente confía en Dios. Se supone que entre los judíos y los gentiles, los que deberían de tener una confianza completa en Dios, pues eran ellos. Se creía que los gentiles eran paganos, no creyentes. Se creía que los gentiles, entonces ellos desconfiaban de Dios porque no le conocían. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, no, dice aquí, no sean como los gentiles. En otras palabras, es no sean incrédulos. No sean incrédulos. El creyente debe diferenciarse de los que no son creyentes. El creyente debe diferenciarse de los que no son creyentes. En la problemática que estás viviendo, en la problemática de salud que tú estás teniendo, en la problemática económica que estás teniendo, y yo creo que, hermanos, hay muchas cosas, incluso están poniendo algunas peticiones de oración, en todas esas necesidades, hermanos, que estamos teniendo y estamos poniendo y estamos pasando, necesitamos aprender la confianza y ejercitar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor.
En vez de preocuparnos por las cosas materiales, debemos ocuparnos de las cosas de Dios y Dios entonces se ocupará de las nuestras. Cuando tú estás preocupado, ocupado en tus problemas, en tus enfermedades, en tus necesidades y tú puedes resolverlos, bueno, creo que no le damos oportunidad a que Dios obre y actúe a favor nuestro. La recomendación es, ocúpate de las cosas de Dios. ¿No es lo que dice el versículo 33? Leemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero antes olvidé recalcar, hermanos, cuando está diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas buscan los gentiles? Vestido, comida y ¿qué es lo otro? Vivienda, sustento, abrigo. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Y qué beberemos? Lo hermoso que dice el versículo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Algo que debe animar tu vida y donde debes de cobrar esperanza y ánimo es que tu Padre Celestial sabe que necesitas esas cosas. Hermanos, Dios sabe que necesitas comida, Dios sabe que necesitas vestido, Dios sabe que necesitas beber, Dios sabe que necesitas abrigo. No sé, ¿qué es tu mayor preocupación en estos instantes? Ponlo en tu mente. Si tienes oportunidad, escríbela también. Y pregúntate, ¿crees que Dios no sabe tu necesidad? ¿Qué tipo de Dios tenemos? ¿Creen ustedes que Dios puede suplir esas necesidades? El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. La falta de fe habla más de quiénes somos nosotros que de quién es Dios. Entonces, la exhortación del escritor está a confiar en Dios. En vez de preocuparnos por las cosas materiales, debemos ocuparnos en las cosas de Dios. Y Dios entonces, hermanos, se ocupará de las tuyas. Cerciórate que estás buscando a Dios primeramente. Pero si tú estás detrás de los bienes materiales, si tú estás detrás de las cosas, de las necesidades materiales, del sustento, del abrigo, no sé, de todo lo que tú necesitas, y dejas a un lado a Dios, pues entonces, con razón nuestra vida está llena de preocupaciones. Con razón nuestra vida está ansiosa. Con razón, hermanos, estamos enfermos. Con razón se nos va el sueño a medianoche. Con razón tenemos problemas estomacales. Con razón tenemos muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque nuestra vida está evidenciando a quién estamos siguiendo. Si nosotros siguiéramos a Dios como amo, el dador, creador y sustentador, que conoce nuestras necesidades y Él sabe que tenemos necesidad. Si Él da de comer a las aves y viste a las plantas, ¿qué no hará con nosotros? Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas? Pues todo lo que tiene que ver con lo material, el sustento, el abrigo, todo eso. En conclusión, dice el escritor, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuántos nos estamos preocupando qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? El mañana siempre causa ansiedad, mucha ansiedad, porque no está bajo nuestro control. Pero el Señor Jesucristo dice,
no te preocupes y no te afanes por el día de mañana. Y si mañana no amanecemos, ¿de qué sirve preocuparnos? ¿De qué sirve estar ansiosos? Mañana traerá su propio afán, es decir, mañana traerá sus propias preocupaciones. No te anticipes a preocuparte, porque ya de por sí estás preocupado hoy y además estás preocupado por las cosas de mañana. Imagínate cómo está tu hígado, tu bilis, tu estómago. Dice el Señor Jesucristo, basta cada día su propio mal. Es decir, que cada día traerá o vendrá cargado de las propias necesidades y preocupaciones de la vida. Si ustedes notaron en su Biblia, se repite, varias ocasiones se repite la palabra, no os afanéis, no se preocupen, no se afanen. Si ustedes notan en su Biblia y pueden subrayarla, siempre hemos dicho, hermanos, que no es que el escritor se le acabaron las palabras cuando las repite. No es que no tiene más palabras para poner, no. La idea es que lo que está repitiendo es de suma importancia. Por eso es que necesitamos poner atención. No se preocupen, no se preocupen. ¿Cómo podemos hacer entonces para no preocuparnos? Bueno, pues entonces vamos a ejercitar nuestra confianza en el Señor. Vamos a ir viendo una cosa por una, lo que corresponde al día. El día de mañana traerá su propio mal, pero alza tus ojos, mira a las aves. Muy temprano las aves están canta y canta y están confiadas en Dios que van a comer, aun cuando no tienen nada recogido para ellas. Igualmente con las plantas. ¿No crees que Dios puede darnos más que eso, hermanos? Sin duda que sí, amados hermanos. Dios conoce tus necesidades. Por ahí pusieron peticiones, no sé si me las Tere Jiménez dice, vale, hay que orar por ánimo y salvación para su familia. Si podemos estar orando, vale, puso por ahí esa petición, orar por Tere Jiménez, por salvación, por ánimo. Nancy Colín, por su artritis y la condición de su corazón. Si podemos orar por Nancy Colín, por favor, que Dios tenga misericordia, que Dios le ayude, que Dios extienda su gracia. Oremos por Alan, el hijo de Rosy, y por su esposo Oliver, que Dios lo ayude y que Dios le sane pronto. Seguimos orando por Javier Hernández, el cuñado de Marianito, que Dios tenga misericordia de él. Seguimos orando, hermanos, por pues las demás necesidades cotidianas. Por favor, incluya en sus oraciones a los enfermos, incluyan, hermanos, a los que no tienen comida, no tienen sustento. Agradezco al Señor profundamente, porque con el equipo de evangelismo de la iglesia tenemos un plan de bendecir a algunos vecinos de la colonia en donde está la iglesia. Ya hemos recolectado algunos víveres, gracias a Dios por la provisión que Él ha dado. También, hermanos, tuvimos una provisión en jabones para poder compartir con los vecinos también. Y pronto estamos ya próximos a repartir todas estas cosas para bendecir a nuestros vecinos. También pues ayudarles y animarles a su confianza en el Señor. Si tú estás pasando por problemas, por necesidades, por favor, manda un WhatsApp, ponga un mensaje en el Face de la iglesia, échanos una llamadita y pues estamos orando juntos, estamos al pendiente y estamos preocupados por esas necesidades y llevarlas a los pies del Señor y llevarlos delante de nuestro Dios. Más que preocuparnos es ocuparnos en esos asuntos, hermanos. Como estamos diciendo, hay una preocupación humana, normal, pero la preocupación que cae en lo pecaminoso por la falta de fe es lo que nos anima a la Escritura, entonces, a no preocuparnos. Vamos a orar entonces por esas necesidades. Yo les invito ahí en casa, si tú estás con tu familia, puedes cerrar tus ojos, podemos orar y podemos buscar
el rostro de nuestro Dios y pedirle al Señor su misericordia. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día por tu amor, por tu palabra. Hemos terminado este capítulo 6 de Mateo, que tenemos tanta enseñanza y tanta exhortación en nuestra vida, Señor. Perdónanos porque pues casi diario, Señor, estamos y vivimos preocupados, ansiosos por las cosas materiales, por las necesidades, por el abrigo, por el alimento, por las enfermedades, por los problemas, por las situaciones, Señor, familiares que enfrentamos, por las situaciones personales también que estamos enfrentando, Señor. En esta noche, como iglesia, venimos delante de tu presencia para decirte, Señor, que te necesitamos, para reconocer que solos no podemos, para reconocer que tenemos un Dios grande y poderoso, se deleita en escuchar nuestras necesidades y también dar contestación a nuestras peticiones, Señor. Gracias de antemano por oír, como dice tu palabra, Señor, tú sabes, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidades. Pero queremos ponerte, Señor, esta petición de Tere Jiménez por ánimo. Tú sabes cuál es la problemática en su corazón. Pedimos por salvación también, Señor, que tengas misericordia. Oramos también por Nancy Colín, por su problema de artritis y la condición de su corazón, que tú sabes, Señor, de manera completa, de manera total, porque a ti no podemos esconderte nada, Señor. Oramos también por el señor Hernández, que está bastante afectado en su salud. Ten misericordia por él y por salvación oramos, Señor. Oramos por Alan, por su gastritis. Oramos, Señor, por Oliver, sus problemas, sus dolencias. Oramos, Señor, por Sergio y su trabajo. Oramos por la hermana Eusebia también. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por su salud. Oramos también por nuestro hermano Maya, allá en Luisiana, que contrajo COVID. Señor, ten misericordia de él, de su cuerpo. Ayúdalo. Por el papá de Yesenia, el señor Carreto también, que contrajo COVID, Señor, allá en Iguala. Que tengas misericordia, Señor. Por los enfermos aquí también en nuestro estado. Oramos, Señor, por nuestras familias. Oramos por provisión, por bendición, por protección. Oramos por sustento, Señor. Oramos por el vestido. Oramos por el abrigo. Oramos, Señor, por la vivienda. Oramos, Señor, por todas esas necesidades, por el calzado. Oramos también por aquellos que tienen necesidades afectivas, Señor. Por los que no tienen familiares, no tienen alguien que les dé una comida, un abrazo, un saludo. Señor, nos ponemos en tus manos. Oramos por toda la iglesia. Oramos por nuestra familia. Oramos por Carmen y su familia. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que se conectan y nos acompañan en estos devocionales. Oramos por los García también, por su situación de salud. Oramos, Señor, por los ancianos de nuestra iglesia, los enfermos. Oramos por los vulnerables. Oramos por los jóvenes también, Señor. Tantas necesidades, por los matrimonios, por los problemas interpersonales, Señor. Por nuestros corazones también oramos. Puedas cambiar, Señor, y puedas seguir transformándonos. Permite, Señor, que podamos ir detrás de ti y que podamos tenerte a ti como amo y no detrás de las riquezas y no detrás del dinero. No permitas, Señor, que la avaricia llene nuestros ojos. Ten misericordia de nosotros. Guarda a nuestra familia, guarda a nuestros hijos. Guarda, Señor, las familias de la iglesia. Guarda también el liderazgo de la iglesia. Danos sabiduría, danos visión, danos entendimiento. Señor, que las actividades de la iglesia no se estanquen. Al contrario, Señor,
Que en este tiempo podamos cobrar ánimo y esperanza y visión. Señor Jesús, tú vienes pronto. Tú vienes pronto por tu iglesia. Todas estas cosas que estamos viviendo no son más que el cumplimiento, Señor, de tu palabra. Pero queremos, Señor, que encuentres una iglesia santa, una iglesia limpia, creyentes animados. Que los que nos congregamos en las iglesias, Señor, podamos entender de manera completa, genuina, el Evangelio de Jesucristo. Que nosotros los padres podamos compartir a Cristo a nuestros hijos. De tal manera, Señor, que tengamos la seguridad que si morimos hoy, vamos a ir al reino de los cielos. No porque merezcamos ir, sino porque hemos reconocido que somos pecadores y hemos abierto nuestro corazón para recibir a Jesucristo como Salvador personal. Perdona nuestros pecados también, Señor. Confesamos nuestras faltas, nuestras culpas. Confesamos, Señor, que sí nos vamos detrás y nos perdemos de otras cosas que no eres tú, Señor. En otras cosas que no eres tú. Ten misericordia de nosotros. Muestra tu gracia, Señor, tu perdón, tu amor. Anima nuestro espíritu, danos ánimo, danos esperanza, aumenta nuestra fe. Que podamos creer, Señor, que todo lo que necesitamos, tú lo tienes. Y eres la fuente de todo lo que necesitamos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, pues estamos terminados. Quiero checar nada más cuánto es el tiempo. Me pasé con 2 minutos. La meta era 45 minutos. Saludos a todos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Dios les guarde. Dios les fortalezca. Dios les dé paz. Dios llene sus vidas. Estamos despedidos. Buenas noches. Abrazos para todos. Adiós, hermano Francisco Martínez. Que Dios bendiga tu vida. Saludos, Alejandra. Que Dios les bendiga, hermanos.